Qué graciosa la gente cuando me dice, ¿qué hiciste este finde? ¿Qué te crees que hice? Puenting. Ir a un safari a Kenia. La vuelta al mundo en 80 días. Tengo 30 años. Lo que hice es ir al supermercado, quejarme del precio al que estaban las cosas y luego volver llorando a casa porque una señora me habló mal en el autobús. Muy buenas, yo soy Yayo. Yo soy Coral. Y estáis escuchando Sofá, Manta y Crimen, el podcast de crímenes en el que intentamos desmontar los grandes consensos de la sociedad, como que, por ejemplo, la vocación existe. Bueno, salvo que tu vocación sea tirarte en el sofá de tu casa a ver series todo el día mientras ves tu vida pasar. En ese caso, sí que existe. Mira, si el objetivo de este podcast fuera hablar de cosas que la sociedad tiene normalizadas con las que no estamos de acuerdo, tendríamos por lo menos para 8 temporadas. Por ejemplo, me tiro a la piscina, ¿eh? Yo no pongo el agua a hervir antes de echar la pasta. ¿Qué soy yo? Chicote ahora. Basta. Crucificarme. Es que no noto la diferencia entre hacerlo y no hacerlo. En realidad, os estáis mintiendo a vosotros mismos. Como que siento que es un complot por parte de Pastas Gallo. Te lo compro tanto, estoy tan dentro de este debate, Coral. A mí me pasa literalmente lo mismo con precalentar el horno. ¿Te crees que va a mejorar mucho la pizza congelada de 3 euros que estás a punto de cenar? Hay que ser un poquito honestos, con uno mismo. Ya, y lo mismo pasa en realidad con llevar la ropa planchada. Pero ¿cómo me va a importar a mí que mi ropa parezca la piel de una señora de 120 años? Es que me da muchísimo igual. Es que estoy completamente de acuerdo, Coral. O por ejemplo, como lo de que no se puede dar besos a tu perro porque tiene muchísimos gérmenes. ¿Qué es lo peor que me puede pasar? ¡Que me muera! ¿Ese es todo el peaje que tengo que pagar? Estoy listo. Estoy completamente listo. Me parece una buena razón para morir. Estoy preparado. Bueno, pues ya que sacas el tema de morir, empecemos ya con el podcast, ¿no? Sí, pero di cosas. Importante cositas. Que nos comenten, que nos encantan los comentarios y que nos sigan en Spotify. Y en Instagram, que lo tenemos muy olvidado. Tenemos muy olvidado Instagram, pues eso es función tuya, sí, Coral. Ya nunca. Nunca subes cosas. Nos siguen a Instagram. Ah, no. No. Pues maldición para ellos. No. De repente. No, son gente maravillosa. Bueno, empezamos, que además empiezo yo, con lo cual es un día de fantasía, un día de jolgorio. Vale. Aunque no tanto para nuestros protagonistas, la verdad. Cierto. Bueno, vamos allá con mi caso. Hoy nos vamos al país al que le debemos uno de los mejores inventos de la humanidad. Los croissants. Ya, el mundo es mucho mejor desde que existen los croissants. Muchísimo mejor. Es decir, Francia. ¿Qué pensabas? ¿Que iba a decir un invento tipo la bombilla o la rueda? Pues mira, no, porque sin coches puedo vivir, incluso sin luz. ¿Pero podría vivir acaso sin croissants para desayunar? Probablemente sí. ¿Merecería la pena esa vida? Obviamente no. Te lo compro muchísimo. Es que sí. Es así. Sí. Mi protagonista de hoy se llama Jean-Claude Romand. Bueno, seguramente no se pronuncia así, a nadie le importa. ¿Que soy Rosalía Rousseau. hablando 13 idiomas? Pregunto. Ya. Y si conocías este caso, enhorabuena, porque eso significa que no vives debajo de una piedra. Y si no conocías este caso, enhorabuena también, porque eso significa que vives conmigo y yo soy súper divertido. Bueno, ¿hasta qué punto? Pero bueno, comencemos con la historia porque voy a daros, como siempre, un poquitito de contexto. No mucho. Antes de meternos en el drama. Que te encanta. Me encanta. Es que me gusta tanto el contexto. Jean-Claude nació en 1954 en una ciudad francesa divertidísima que se llama Jura. No, Jura. ¡Guau! Bueno, seguro que se pronuncia de otra forma, ¿no? Pero a mí me gusta imaginarme a Shanice diciendo ¡Jura! Cada vez que alguien menciona esa ciudad. ¿Cómo me gustaría que se pronunciara Jura? El caso es que no tenemos nada de info de Jean-Claude, de cuando era pequeño, por desgracia, para mi desgracia, o al menos yo no la encontré en mi exhaustiva búsqueda por ningún sitio. Así que es verdad que no intenté hacer nada y no lo conseguí. Lo único que sí que os puedo decir es que sus padres tenían dinero, pero tampoco es como que fueran multimillonarios, ¿no? En plan, como clase media alta, digamos. Vale. O sea, una casa
intermedia alta. Una clase intermedia alta. Sí. Vale. Y el padre de Jean-Claude era bastante desubicado, ¿no? Con el momento armas y tenía como varias por casa. También es verdad que es otra época, yo qué sé, ¿no? Pero bueno, en otra época, pues mi familia no tenía armas en casa tampoco. Claro. Pero claro. bueno, ¿no? Un poquito desubicado era, la verdad. Un poquito. De hecho, le regaló una pistola a Jean-Claude en cuanto cumplió 16 años como muestra de que se había convertido en un hombre. ¡Guau! Ya, está feo. Guau. No me gusta como esa costumbre. Me gusta más cuando cumples los 18 te regalan un coche. Sí. Que no sé por qué en todas las películas sale eso y a mí no me pasó. Yo prefiero coche que rifle. Sí, Eso también es verdad. un poco más de utilidad tiene. Si me das a elegir, Aunque si me das a elegir nada o un rifle, digo, pues un rifle así como... lo vendo. Bueno, era para protegerme, pero sí, también el sacarle partido económico vale. Sí, siempre se puede vender. Pero bueno, como no tenemos más info, pasemos al año 1975. En este momento murió Franco. No, o sea, sí, pero no fue lo que pasó en este contexto. Jean-Claude tenía 19 años y acababa de empezar la carrera de medicina. Su sueño era ser cardiólogo, si es que el sueño de alguien puede estar relacionado con trabajar. El caso es que Jean-Claude conoció en la facultad a una chiquita llamada Florence, bueno, da igual, que terminaría siendo el gran amor de su vida. Dice que esto ya veremos si es así. Ella era una perfecta, ¿no? Así como un poco de manual, que estudiaba bioquímica en ese momento, ya volveremos a eso, y tenía un tipo como de personalidad que era justo lo que Jean-Claude buscaba, porque era una chiquita culta, inteligente y como que tenía mucho carácter, ¿sabes? Pero había un pequeño... Basta, ¿qué? ¿Qué pasa? ¿Cuál era el problema? Y es que Florence pasaba completamente de la cara de Jean-Claude. Ah, bueno. O sea, pasaba de su cara. Pero esto no iba a frenar a Jean-Claude en ningún momento porque él era de la escuela de coral. Es decir, del pensamiento, ¿no? Filosófico de que si algo no es para ti, no pasa nada. Solo tienes que forzarlo. Sí, es verdad. Yo siempre lo he pensado. Siempre. ¿Sí? No. Y no solo lo has pensado, lo has hecho. Bueno, pero en el amor, véase, no funciona. No funciona. No funciona nada. No. Si te dicen que no. Es que también es así. Pero sí, una vez cogí y como que entregué un currículum, no me cogieron, me lo descartaron, hice otro con otra foto mía. Y eso no me fue suficiente. Porque mandé un correo con mi currículum diciendo que, a ver, que si tenían mal mi teléfono. En plan, oye, ¿habéis visto mi otro currículum con otra foto? Es que entiendo que la primera no era suficientemente y otra buena. información completamente distinta. Y puede ser que ese currículum se haya mandado desde el correo de Sofá Mente Crimen. No, ese no. Pero lo mandé también por correo. O sea, 3 veces. Spoiler, no me cogieron. Por lo que sea. Así que Jean-Claude estuvo regalándole como flores y movidas, ¿no? A Florence todos los días, escribiéndole cartas, diciéndole todos los días lo guapa que estaba y demás comedura de oreja habitual hasta que Florence cedió y aceptó tener una cita con Jean-Claude. Lo consiguió. Muy bien. ¿Ves? A veces funciona insistir. A veces sí. Y en esa cita, la verdad, bueno, insistir de forma respetuosa, por favor, ¿eh? Sí, No malinterpretéis. Claro. Por favor. Insistir desde el respeto. Leer la habitación. Y en esa cita, la verdad... Leer la habitación. Bueno, read the room. Es una expresión como en... Vale. Da igual, whatever. En esa cita, la verdad que las cosas fluyeron súper bien. De forma que en 1978, Florence y Jean-Claude iniciaron oficialmente su relación. O sea, 3 años le llevó a Jean-Claude conquistar a Florence. Vale. Ojo, a Florencia. Pero había un pequeñísimo problema. Tan pequeñito como coral. Un problema que, como vais a ver, ¿no? Es muy constante en la vida de Jean-Claude, ya lo vais a ver, y es que era un mentiroso compulsivo. Era un pequeñito. Sí. Pequeñito problema, ¿no? Me explico. Para cuando Jean-Claude y Florence empezaron su relación, Jean-Claude en teoría iba en tercero de medicina, ¿no? Porque claro, empezó en el 75, estamos en el 78, habían pasado 3 años. Sin embargo, resulta que nunca llegó a superar el segundo curso porque suspendía todo el rato las asignaturas. Y en vez de aprender a lidiar con el fracaso, Jean-Claude escogió un camino muy común en este podcast, el de la mentira. Dijo... No digas eso. ¿Lidio con el fracaso o miento? Miento. Nosotros también lidiamos mucho con el fracaso. No.
A ver, sí, pero porque estamos tan acostumbrados a él que es como ya... Cuando no fracasamos es como increíble, ¿no? En plan, ¿qué? ¿Que agotamos las entradas de Madrid? Imposible. Hubo un fallo informático. Sí, tal cual. Pero bueno, en fin, ya digo, él prefirió el camino de la mentira, ¿no? Porque básicamente, en vez de decirle a todo el mundo que había dejado la carrera porque suspendía todo, fingió que seguía estudiando en la facultad y que todo iba genial. De hecho, Florence no sabía nada de que ya no estudiaba medicina cuando empezó su relación con Jean-Claude. Por cierto, como dato, Florence en ese momento como que cambió de carrera, ¿no? Porque bioquímica no le gustó. Ahora estaba estudiando farmacia, por eso os dije que en este momento está estudiando bioquímica. Luego cambió de movida y estudió farmacología. Bueno, eso es importante, que te puedes confundir de lo que quieres y está bien cambiar a tiempo. Está bien cambiar a tiempo. Vale, pues Florence y Jean-Claude siguieron con su relación, su movida, con total normalidad, hasta que en 1980 se casaron. Llevaban solo 2 años de relación, eran otros tiempos. Bueno, sí, no pasa nada. Compromiso. Sí. Un año después, Florence terminó su carrera de farmacia y Jean-Claude supuestamente terminaba también la suya de medicina. Pero claro, el inventing no terminó aquí, porque después de terminar la carrera de Jean-Claude, ¿no? Pues Jean-Claude aprobó el examen del MIR para ser médico residente en París. Claro, todo esto, o sea, obviamente esto nunca ocurrió, pero todo en el entorno de Jean-Claude creían que era verdad. Él, bueno, pues ya terminé la carrera, ahora voy a hacer el examen del MIR. Ah, lo aprobé, voy a ser residente en París. Bueno, pues una mentira llevaba a la otra, a ver, ¿no? Él podía hacer lo que quisiera. Sí. Solo tenía que inventárselo. Eso es así. El único freno, ¿no? El único muro era su imaginación. Claro. No había más límite. Y los padres de Jean-Claude, como estaban tan orgullosos de que su hijo, claro, aprobara el examen de MIR para ser cardiólogo, bla, 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 decidieron regalarle un piso, así tontorrón, en París, para que viviera con Florence y formaran allí una familia. ¿Ves? Mejor regalo que el rifle. Sí, pero ya por eso les decía, hombre, tampoco es que fueran multimillonarios, pero oye, pues le regalas un piso a tu hijo en París. Sí, sí, no, muy bien. Te quiero decir que dinero había en esa familia, ¿sabes? Sí. Sino de qué. Y bueno, nada, por supuesto Jean-Claude terminó su MIR imaginario, porque sí que es verdad que es mucho más fácil aprobar cuando te inventas las cosas. Claro, claro. En plan, hoy tengo un examen, ¿no? Pues claro. Tienes que hacer un examen ficticio, es mucho más fácil aprobarlo. Claro. Eso también es así. Y lo aprobó, ¿no? Y en 1983 pasó una cosa que os va a encantar. Y es que la OMS, o sea, la Organización Mundial de la Salud, por si acaso, contrató a Jean-Claude por sus enormes conocimientos sobre cardiología imaginaria. El problema es que, claro, la sede de la OMS está en Ginebra, en Suiza. Así que Jean-Claude y Florence se tuvieron que mudar a Suiza. No, o sea, si estáis pensando que genuinamente la OMS lo había contratado, por supuestísimo es mentira. Ah, vale. Como que dije, a lo mejor la OMS se lo creyó. No se lo creyó. No, él ni siquiera falsificaba títulos ni nada de eso. No. Era todo de boquita. ¿Sabes? O sea, él ni siquiera intentaba aparentar ser médico. Él nada, él pasando de ese percal, ¿no? Así que la movida es que como ya no iban a vivir en el piso de París, que habían, ¿sabes? O sea, porque claro, todos se tenían que mudar a Suiza. Pues me refiero al piso de París que le habían regalado los padres, ¿no? Pues Jean-Claude vendió ese piso por miles y miles de dólares. Por eso quería irse, para deshacerse del piso, entiendo. Exactamente, porque aquí empieza la movida, porque todo esto de mudarse a Suiza era una estrategia precisamente para tener la excusa para vender el piso y tener así dinero para poder fingir que trabajaba como cardiólogo en la OMS. ¡Qué mala gente! Porque claro, ese trabajo recordemos que no existía. Ya, ¿no? Pero tus padres te compraron el piso con toda la ilusión y vas tú y solo te quieres quedar con el dinero del piso. Para no trabajar. Para no trabajar, wow. Claro, tenía sentido. Y aún no has empezado siquiera a trabajar, porque yo ya también estoy harto. Pero claro, yo ya llevo pues unos años trabajando, ¿no? Él es que aún no había trabajado ni un solo día en su vida y ya dijo, esto no es para mí. Sí, está feo. Por lo menos ya de quejarte, prueba. Prueba. Y bueno, una vez en Suiza, Jean-Claude fingió que el dinero del piso de París lo usó para comprarse otro piso en Suiza, ¿no? Pero era mentira, porque lo que hizo fue pedir un préstamo al banco para pagar el piso de Suiza y así podría como disponer de todo el dinero del piso de París en efectivo para mantener como su vida, su mentira, como quien que era el sueldo que cobraba de cardiólogo y demás, ¿no? Claro, a ver, pues en claro, su no iba a entrar cabeza dinero. tenía sentido. Claro, es que si no iba a entrar dinero en su casa, claro. ¿Sabes? A ver, sí que es verdad que, por ejemplo, mientras tanto, Florence se montó una farmacia en Suiza, porque como ella había estudiado farmacia, ¿no?
Entonces, bueno, pues quieras que no, pues ya algo de dinero entraba en casa, porque de Jean-Claude no venía. Pero aún así, para mantener como su ritmo de vida no era suficiente si no fuera por el dinero del piso de París. Ya. Y bueno, a mayores, Jean-Claude y Florence tuvieron 2 hijos en esa época, ¿no? Cuando se mudaron a Suiza. Y nada, su vida idílica fue pasando año tras año, en los que Jean-Claude descubrió que era muchísimo más rentable mentirle a absolutamente todo el mundo que trabajar. O sea, pero nivel, no solo se quedó con el dinero del piso de París, sino que poco a poco fue desarrollando un sistema para estafar amigos, familiares, bancos y demás como gente para conseguir dinero y así poder mantener su ritmo de vida de multimillonario sin necesidad de trabajar durante años. A ver, él la idea de negocio la tenía. Sí. Otra cosa es que fuese ético. Eso ya a lo mejor es un poco cuestionable. Sí, a ver, es que claro, no me malinterpretéis, ¿eh? O sea, a Jean-Claude, te entiendo perfectamente, ¿eh? No seré yo el que critique el hecho de odiar el trabajo con todas tus fuerzas. Pero hombre, de ahí a inventarte un trabajo que no existe y vivir como si ganaras 10.000 euros al mes, pues tampoco lo veo. A todo el planeta. Claro. No está bien. Hombre, y puedes fingir que trabajas, pero vivir pues de una forma un poco más humilde, no sé, pero vale. Sí. Vamos a fingir que cobro 10.000 euros al mes. Pues hombre, no lo veo. No. No lo veo, la verdad, ¿eh? O sea, es que entre los años 1983 y 1995, para que os hagáis una idea, llegó a estafar a sus conocidos más de 450.000 euros de hoy en día, que de aquellas igual era pues como 1,5 millones, ¿sabes? Porque de aquellos, o sea, no eran ni siquiera en euros, eran francos. Pero bueno, ya me entendéis. Hombre, es que ¿dónde vas? Como que la gente les daba sus ahorros a Jean-Claude porque él prometía como buenísimas inversiones en medicamentos oncológicos que estaban aprobando en la OMS. Que claro, porque él trabajaba en la OMS. Yo entiendo que te fíes porque al final Sí. es tu amigo, una persona de confianza y es una persona como con un puesto de poder. En la OMS. Claro, claro. Y dices, bueno, malo será que me engañe. Claro, pues él les prometía eso, en plan como inversiones en medicamentos oncológicos o en farmacéuticas con las que él supuestamente trabajaba en la OMS. Entonces es como que tenía información de antemano de, invierte aquí, dame dinero, invierto yo en esta empresa porque sé que estamos aprobando un medicamento muy importante en la OMS, entonces va a subir mucho en bolsa, no sé qué, ¿sabes? Como que ibas a sacar rendimiento. Entiendo. Les decía que le dieran, imagínate, 10.000 euros y cuando pasaron pues unos años tendrían 100.000, ¿no? Pero claro, todo eso era mentirísima todo el rato. Pero le coló a los hermanos de Florence, que le dieron 5.000 euros cada uno, al padre de Florence, que le dio 160.000 euros, a un primo lejano, que le dio 9.000 euros, a los propios padres de Jean-Claude, que literalmente le dieron todos sus ahorros de más de 100.000 euros. Dios mío. Y una chiquita que se llamaba Chantal, o Chantal, yo que sé cómo se pronuncia, de la que hablaremos más adelante, acordaros de ella, y que le dio 137.000 euros. Hombre, es que es horrible. Me imagino que me lo hace a mí. En plan, me dice, dame todos tus ahorros y me tengo que quedar sin mis 48 euros que me quedan. ¿Y qué? ¿Y qué haces sin tus 48 euros? Es que me parece fatal. Claro. Me destrozas económicamente hablando. Literalmente. Y tú pensando que en 10 años ibas a recibir 500 euros con tus 48 iniciales. Claro. Y luego, no, pues perdí tus 48. Wow. Es feo, ¿no? Es feísimo. O sea, como que cayó muchísima gente en sus estafas. De hecho, con la tontería de la vida imaginaria le duró a Jean-Claude, claro, su poquito de 18 años, sin que nadie descubriera absolutamente nada. O sea, en algún momento de esos 18 años sí que hubo gente que le pidió el dinero prestado y movidas así. Hombre, imagino. Claro. Pero Jean-Claude siempre conseguía librarse de dar el dinero inventándose pues, que tenía cáncer o que el dinero estaba reinvertido en otro negocio y si lo sacabas ahora perdías toda la inversión. Yo qué sé, movidas así. A ver, una cosa te voy a decir. Se le daba bien. El Sí. inventar. Era un manipulador. Sí, el Claro. mérito lo tiene ahí. Claro. Además, para zafar, bueno, de hecho hubo una vez que se inventó que tenía un linfoma. Entonces, claro, ¿tú qué le vas a pedir dinero a un paciente de cáncer de no sé qué? Ya. Es como que manipulaba mucho a la gente en ese aspecto, ¿no? Además, para zafar tantísimos años de que lo descubrieran, Jean-Claude tenía construida una estrategia alrededor de su trabajo. O sea, les tenía, por ejemplo, prohibido a sus familiares, a toda su familia en general,
que fueran a visitarlo a la OMS porque daba mala imagen, según él. Y todos los días se iba a la misma hora de casa y volvía a la misma hora fingiendo que se iba a trabajar. Y mientras tanto, en realidad estaba en bosques y montañas cercanos dando paseos o en tiendas de ropa de ciudades cercanas, nunca de la ciudad en la que vivía. Movidas así. Y él recorriendo el mundo, haciéndose el camino de Santiago en su tiempo libre. Y él en el Marineda, comprándose ropa en el Zara, ¿sabes? Y él, ay, me tengo que ir ahora a casa porque, claro, vuelvo de trabajar. O sea, muy heavy. Pero en la Navidad del año 1992, de repente las cosas se le empezaron a complicar un poquito a Jean-Claude, porque es como que ocurrieron una sucesión de acontecimientos que todos sumados pusieron a Jean-Claude bastante contra las cuerdas. No sé por qué. No sé por qué. Sí, en plan, tenía 0 fisuras. No, y es que bastante te aguantó. 18 años. Oye, sí. Para empezar, Florencia para los amigos, habló con una vecina, bueno, suya, ¿no? Cuyo marido también trabajaba en la OMS. Bueno, también, ya me entendéis. Sí. Y esta vecina le contó que había un árbol de Navidad muy impresionante dentro del edificio de la OMS y tal. Y a Florence le pareció fatal que Jean-Claude no llevara a su familia a ver el árbol de Navidad. Así que le montó un pollo gigantesco, que también te digo, pocos problemas del primer mundo se me ocurren más heavies que este. No, ¿cómo se te ocurre no llevarnos a ver el árbol de Navidad del edificio de la OMS? Ya te vale, no sé qué. Pero debió de ser un árbol muy, muy guay. Yo creo que ni Vigo podría aspirar a tanto, ¿eh? Ya. Como ese árbol tan impresionante que había en el edificio de la OMS. Es que yo ahora quiero ver ese árbol. Pues yo no lo voy a buscar. Pregúntale a ChatGPT, igual sabe. No creo que haya fotos. Igual sí. Si era tan Plan, pues en impresionante. el año 1993, no sé qué, o 92, no, 92. En el año 92, en el edificio de la OMS de Ginebra, árbol de Navidad, en Google, a ver qué os sale. Que igual de casualidad. Y claro, Jean-Claude no supo poner una excusa ante este pollo que le montó su mujer Florence, ¿no? Bueno, o Florence, es que no sé cómo se pronuncia en francés, pero ya me entendéis. Como que no supo poner una excusa convincente de por qué no quería llevar a su familia al edificio de la OMS a ver el árbol. Pero claro, no podía llevarlos porque hacía falta acreditación para entrar. No era como un sitio público, quiero decir. Entonces se vio ahí un poco acorralado, la verdad. Y no solo eso, sino que esa misma semana la madre de Jean-Claude le pidió a Jean-Claude que le devolviera parte del dinero que como que le había dado para invertir porque quería comprarse un coche. A ver, se le juntaban los problemas. Sí. ¿Y os acordáis que antes mencioné a una chiquita que se llamaba Chantal, que le había dejado a Jean-Claude 137.000 euros para invertir y que os dije que os hablaría de ella más tarde? Sí. Bueno, pues resulta que Chantal era la amante de Jean-Claude. No. Sí, y Chantal vivía en París, además. O sea, ni siquiera estaban en la misma ciudad. O sea, te quiero decir. Y a ella también le había contado toda esta versión imaginaria de su vida, ¿no? De que era médico en la OMS y bla, bla, bla. Vale, pues la misma semana que Florence le montó el pollo por lo del árbol de Navidad a Jean-Claude y que la madre de Jean-Claude le pidió parte del dinero que le había dejado para comprar su coche, Chantal también le pidió los 137.000 euros que le había dejado porque quería invertirlos como en una empresa de no sé qué que le había contado un amigo suyo, ¿no? Porque Chantal tenía bastante pasta. Qué complicado. Claro, todo la misma semana. Ya. Claro, imagínate, todo eso pasó con días de diferencia, así que se vio como súper, ¿sabes?, presionado porque ya no sabía qué más inventarse. Y dijo la verdad. No. La fecha límite que tenía eran 10 días, calculó él, como para que se descubriera toda la verdad. Porque era cuando tanto su madre como Chantal tenían pensado reinvertir ese dinero que le reclamaban a Jean-Claude. Así que nada, Jean-Claude, una vez más, ¿no? En vez de aprender a lidiar con su fracaso, decidió tomar otro camino. En este caso no fue el de la mentira. Esta vez decidió coger el camino del asesinato. Ah, genial. Decidió que iba a matar a todo el que pusiera en riesgo su tapadera de multimillonario. A ver, yo decía que no me gustaba el camino de la mentira, pero tampoco me esperaba que... Prefiero el de la mentira que el de la matanza. Claro. Eso también es verdad. Mucho mejor. Así que nada, el sábado 9 de enero de 1993, año impresionante. ¡Wow! Mira que hay años y años, pero el 93, no tengo palabras. Ese año... Ese día, el 9 de enero, puso en práctica el plan que estuvo varios días desarrollando. Para que os hagáis una idea, en este momento Jean-Claude tenía 38 años, quiero decir, en realidad era súper joven. Ya. Vale, pues
A las 8 de la mañana de ese sábado 9 de enero de 1993, Jean-Claude se levantó de cama y bajó a la planta de abajo, porque sí que es verdad que bajar a la planta de arriba no se puede, ¿no? Eso también es algo que te lo impide. Vale. Y se encontró en la cocina a Florence haciendo el desayuno para los niños. Vale, pues Jean-Claude aprovechó un momento de descuido, cogió un rodillo de como de amasar el pan, ¿sabes? De madera. Sí. Y golpeó a Florence con él en la cabeza muchísimas veces hasta que se aseguró de que Florence estaba muerta. Dios. Y Florence en ese momento tenía solo 37 años. O sea, lo hizo como, además de una forma como súper fría, en plan, no lo dudó ni un segundo. Después de eso, Jean-Claude limpió toda la cocina a conciencia y también como el rodillo para que no quedaran pruebas de lo que acababa de hacer. Y continuó haciendo el desayuno, ¿no? En el punto donde lo había dejado Florence con total normalidad. Dios, qué horror. Y cuando terminó de hacer el desayuno, Jean-Claude avisó a sus hijos y les dio el desayuno que acaba de preparar. Estos niños tenían 7 y 5 años concretamente. Vale, pues después de que los niños desayunaran, Jean-Claude se marcó la performance máxima y le tocó la frente como a Carolina, Caroline, que era la niña de 7 años, la mayor de los dos, y le dijo: uy, noto que tienes fiebre, mejor vete para cama. ¿Y os acordáis de la pistola que os dije que el padre de Jean-Claude le había regalado a Jean-Claude cuando tenía 16 años? Pues en cuanto Caroline se metió en la cama, Jean-Claude cogió esa pistola que tenía puesto como un silenciador que le había comprado hacía una semana, o sea que lo tenía planificado, y le disparó en la espalda a la niña, a Caroline, sin dudarlo ni un solo segundo. Su hija de 7 años. Qué horror. Y no habían visto lo de la madre ni nada. No, claro, porque él lo limpió todo antes. Dios. Y encima, como tenía puesto un silenciador, nadie escuchó nada. Ya. Y después tapó a la niña con un edredón para que nadie lo viera. Después volvió a la cocina en donde estaba su hijo de 5 años, Antoine, y le hizo el mismo circo, ¿no? De tocarle la frente, fingir que tenía fiebre y decir que se fuera para la cama. Así que se lo llevó a la cama y lo mismo. Cuando se acostó, le disparó con su pistola, esta vez en la cabeza, de forma que Antoine murió instantáneamente. No llegó ni a enterarse, ¿no? De lo malo, pues bueno. Sí, mejor no saber nada, pero es que son niños, son tus propios hijos. Híjolín, es que son muy pequeños, que da igual que como si tienen 30 años, pero ya me Sí. entendéis, Dios. ¿Cómo es matar a tu hijo de 5 años? Por Dios. Y es que nunca entenderé eso, porque lo estás criando tú tantos años Sí. para luego un día. Y todo por mantener como tu mentira Sí. de multimillonario. Sí, y porque en realidad ni siquiera es como por... A ver, que no es por justificar, pero imagínate, te lleva en un momento de pelea, te lleva la ira y coges y lo matas. No, es rollo con total frialdad de, ay Dios, no quiero trabajar. En plan, voy a matar a mis hijos. Es muy fuerte. Sí, todo por tu imagen. ¿No será más fácil huir de donde sea que estés, largarte de allí? Sí. Y bueno, pues los dejas tirados y ya está. Pues no, él decidió que no. Y bueno, nada más terminar, limpió toda la casa para no dejar pruebas del crimen y se fue después a pasear un ratito, ¿no? Como para que le diera un poco el aire, para tranquilizarse. Pero claro, es que acabas de matar a toda tu familia, entonces yo entiendo que pues tenías ahí un poco como la adrenalina, ¿no? Vale, pues después volvió a su casa, guardó la pistola en una funda que tenía, bueno, como por allí, y se montó en el coche en dirección a casa de sus padres, que estaban en Jura. Vale. Que era el pueblo natal de Jean-Claude, ¿no? Que Sí. parece que está a tomar por el culo, pero en realidad solo había 75 kilómetros de distancia, a pesar de que Jura está en Francia y este chiquito vivía en Suiza. Pues solo había 75 kilómetros, en plan, estaba muy cerca de la frontera. Vale. Y bueno, una vez allí, sobre las 12:30 del mediodía más o menos, saludó a sus padres con toda naturalidad, ¿no? Con toda la normalidad del mundo y comió con ellos la comida pues, que acaba de preparar la madre de Jean-Claude. Y nada, comieron los tres juntitos, botaron un conto un ratito para disimular y cuando ya habían pasado un par de horitas, Jean-Claude continuó con su plan macabro y le pidió a su padre que subiera con él al piso de arriba a mirar no sé qué movida del sistema de ventilación. O sea, se inventó una excusa. No. Y cuando el padre de Jean-Claude se asomó para ver el aparato de ventilación, Jean-Claude le disparó por la espalda con la pistola esta, ¿no? Que le había regalado la persona a la que acababa de matar. Dios mío, y por eso no puedes regalar armas. No, porque igual te vienen en contra, eso también es verdad. Dios. Y por si eso fuera poco, después le gritó desde el piso de arriba a su madre como para que subiera, ¿no? Con una excusa de mierda. Claro, oye, porque ven aquí, no sé qué. No escuchó nada porque tenía el silenciador. Justo. Y en cuanto subió, Jean-Claude le dijo que se diera la vuelta para enseñarle una cosa,
Pero a la madre no le coló, como que le olía todo un poco raro y le dijo, ¿qué está pasando aquí? Porque como que vio que estaba escondiendo la pistola, ¿sabes? No veía la pistola, pero veía que estaba escondiendo algo y dijo, ¿qué está pasando aquí? Tampoco creo que sospechara de, fijo, tiene un arma. Pero vio un comportamiento raro. Sí. Entonces Jean-Claude apuntó con la pistola y disparó a su madre en el pecho, de forma que murió también en el acto. Dios. Después Jean-Claude tapó a sus padres con unas mantas y limpió toda la escena del crimen como había hecho unas horas antes en su propia casa. Pero había un problema bastante terrible que a Coral no le va a quedar más remedio que escuchar porque es copresentadora de este podcast, ¿no? Copresentadora. Sí. Gracias. Pero si sois especialmente sensibles, os recomiendo que os saltéis los próximos 20-30 segundos. Ay, no. Agárrate porque no te va a gustar nada esto que voy a decir. El problema era que los padres de Jean-Claude tenían un perro. Y ese perro lo había visto todo. Así que, bueno, el perro no iba a contar nada, pero ya lo vais a entender ahora. Así que se puso como súper nervioso cuando vio que sus dueños no se movían y que estaban muertos. Así que empezó a ladrar sin parar, completamente enloquecido. Dios. Entonces, y como a atacar a Jean-Claude y no sé qué. Bueno, a atacar no, pero a ladrarle y tal. Es que los perros son tan inteligentes. Ya. Entonces Jean-Claude le pareció que si seguía ladrando así iba a llamar la atención de los vecinos y llamar a la policía a alguien o lo que sea. Así que disparó al perro hasta matarlo y lo tapó con la misma manta que a sus padres. Por eso sabía que te iba a generar drama. Ya. Porque maltrato animal siempre es terrible. O sea, matar a un humano también, obviamente. Sí. Pero yo qué sé, como que da tanta pena siempre cuando es un animal. Ya. Y bueno, de esta forma ya mató a todas las personas que le habían dado problemas en la última semana, ¿no? Vale. Pues, si estuvisteis atentos, sabréis que hay una persona más que le había dado problemas a Jean-Claude. Reclamándole los 137.000 euros concretamente que le había dejado. Es decir, Chantal, la amante de Jean-Claude. Así que nada, el chiquito este se puso un traje y a las 2 de la tarde aproximadamente avisó a Chantal para quedar con ella en París, porque claro, recordemos que ella vivía en París, para tomar algo. Entonces nada, cogió su coche, había como 5 horas de distancia en coche hasta París y llegó allí a las 7:30 de la tarde, ¿no? Una vez allí recogió a Chantal en su casa para ir a cenar y se fueron los dos juntos en coche en dirección al restaurante. Y una vez dentro del coche, Chantal, que obviamente no sabía nada, ¿no?, de lo que había pasado, ¿qué hizo? Pues le reclamó el dinero en persona, face to face, a Jean-Claude. Y él nada, pues le dijo, ay, sí, te lo doy el lunes sin problema, no te preocupes, que me olvidé de hacerte la transferencia. Pero claro, todos sabemos que eso no iba a ocurrir. Y encima, si él ya estaba como de, ay, quiero hacer esto porque me está dando problemas Chantal, igual que me lo hicieron mi familia y mis padres, pues ella aún, ¿sabes? Como que al volver a pedir todo ese dinero, pues bueno, fue un poco como lo que necesitaba Jean-Claude para terminar de autoconvencerse, ¿no? Ya. Así que en cuanto Chantal, bueno, se subió al coche, ¿no? Se pusieron como allí a hablar del tema ese del dinero, no sé qué, tal, ¿no? Pero Jean-Claude a mitad de camino fingió que se había perdido y se metió por el medio de un monte aleatorio que había por la zona. Después paró el coche como fingiendo que iba a buscar algo en el maletero, en plan una linterna para saber dónde estaba, una señal, no sé qué, y le pidió a Chantal que se bajara del coche a ayudarla, ¿no? A coger ese algo. Y en cuanto Chantal se bajó del coche, Jean-Claude cogió un bote de gas lacrimógeno y roció la cara de Chantal, de forma que ella tuvo como que cerrar los ojos porque no veía, obviamente, nada. Pero aquí pasó una cosa muy heavy. Y es que Chantal, en cuanto notó el gas lacrimógeno, supo que Jean-Claude iba a hacerle algo malo. O sea, como que dijo, uy, esto, ¿sabes?, me va a matar. Así que se defendió de una forma con la que Jean-Claude no contaba. Empezó a patalear, a gritar, a dar puñetazos, golpes en la cara a Jean-Claude, que terminaron cayendo juntos los dos, en plan, al suelo, ¿sabes?, como peleándose. Y una vez en el suelo, Chantal le dijo que no quería morir, que tenía hijas que cuidar como de una relación anterior, y todo esto mientras seguía golpeando a Jean-Claude. Y algo pasó en ese momento por la cabeza de Jean-Claude, ¿no?, que por algún motivo desconocido, o sea, nadie sabe el por qué, ni siquiera él lo explicó, paró de atacar a Chantal. Le dijo que se subiera al coche y condujeron los dos en silencio, uno al lado del otro,
hasta que Jean-Claude llegó a la casa de Chantal y la dejó allí sin decir ni una palabra. Qué raro. Solo cuando llegó al piso de Chantal, habló, en plan, cuando ya paró el coche, habló para decirle que todo había sido un malentendido, que le habían descubierto un tumor cerebral que estaba afectando a su comportamiento y que por eso la había atacado. A lo mejor, ¿sabes qué pudo ser? Buscando un poco la lógica de esto, que claro, nunca la tiene. Que a las otras personas que había matado fue por la espalda. Y cuando ya vio que no podía con ella, como que no fue capaz de utilizar la fuerza. No sé qué decirte, porque a la madre sí que tuvo la sangre fría suficiente. La madre lo estaba viendo en la cara. Pero tenía un arma. Ya, eso es verdad. Sí, como que igual no tuvo la valentía suficiente de matarlo como físicamente, ahogarla o lo que sea con sus manos. Puede ser. Claro, que a lo mejor en el fondo era un cobarde y dijo, ¿y si puede ella conmigo? Puede ser. Pero bueno, sea lo que sea, por lo que sea, a Chantal como que le quiso colar esta historia, más o menos, ¿eh? Bueno. No, tampoco del todo, pero bueno, como que sí que dijo... A lo mejor solo era una pelea. No, en plan lo del tumor cerebral. Ah, vale. Claro, como que dijo, bueno, vale. yo qué sé, pues igual sí que lo tiene. Vale. Aunque eso sí, se subió sola a su piso sin Jean-Claude y le pidió a Jean-Claude que fuera a urgencias a que la atendiera un médico. Pero obviamente Jean-Claude tenía otros planes. Volvió a su propia casa, ¿no? En Suiza, en donde había asesinado a su mujer y a sus 2 hijos. Y una vez allí, se tiró en el sofá a dormir un ratito, ¿no? Después estuvo como 10 horas viendo la tele como un zombie, en plan así quieto, durante las cuales llamó a Chantal 9 veces. Pero Chantal no contestó hasta la llamada número 10. Y solo contestó para decirle que tenía que ir al médico urgentemente, que si no, no iba a hablar con él. Porque, te quiero decir, ella le coló, pero tampoco del todo, ¿sabes? Claro. Como que estaba en plan, eso no me quiere molar. Ya. Y bueno, después, la noche del domingo 10 de enero, Jean-Claude como que regó toda la casa con gasolina, incluidos los cuerpos de su esposa y de sus hijos, y prendió fuego a todo, empezando por el piso de arriba. Y mientras todo empezaba a arder, Jean-Claude se encerró en su habitación junto con el cadáver de su esposa Florence y se tomó 20 pastillas de no sé qué fármaco porque no lo encontré en ningún sitio, pero que bueno, todo apunta que era un psicofármaco tipo lorazepam, ¿sabes? O algo así. Ya entiendo. O sea, supongo que todo ese tiempo que pasó disociado viendo la tele y no haciendo nada, estaba pensando en cómo deshacerse de los cadáveres. Supongo que sí, supongo. El caso es que poco a poco fue quedándose dormido y, bueno, pues justo cuando estaba a punto de perder la conciencia, porque claro, estaba dentro de la casa, él quería como arder con toda su familia. Llegaron los bomberos y consiguieron salvarlo para que la ambulancia se lo llevara al hospital más cercano. Estuvo 1 semana en la UCI, en coma, pero consiguió sobrevivir. Por supuestísimo, los cadáveres de toda su familia ardieron, ¿no? Y ese fue su mayor problema, sobrevivir, porque había dejado una nota suicida dando detalles de lo que había ocurrido. Así que en cuanto despertó del coma, la policía le hizo un interrogatorio en donde confesó todos los crímenes que había cometido. Bueno, no le quedó más remedio. No le quedó otra. No se le quemó la nota. No, porque encima la llevaba en un bolsillo. Ah. Y no solo eso, sino que ahí también tuvo que reconocer que no era médico, que no trabajaba en la OMS, de hecho no había trabajado ni un solo día en toda su vida y que todo el dinero que tenía lo había ganado estafando a la gente. Y nada, fue detenido obviamente y el 2 de julio de 1996 Jean-Claude fue condenado en un juicio a cadena perpetua, con posibilidad de revisar la condena y salir a los 22 años de cárcel, tipo como prisión permanente revisable, ¿sabes? Como aquí en España. Y en el juicio en ningún momento mostró arrepentimiento. Y además dio muchísimos detalles curiosos, como, bueno, toda la historia se conoce por esto, por el juicio, como por ejemplo que su familia gastaba unos 9.000 euros de media al mes. Dios mío. Con el dinero que estafaba. O sea, su ritmo de vida era de 9.000 euros al mes. Por eso te digo que es que encima 9.000 euros de aquellas, que igual hoy en día serían 15.000. Ya. Entonces podías vivir de una forma un poco más modesta ya que no trabajabas. Ya digo que yo. Estabas estafando. Claro. Pues a ver, sí. Otro detalle curioso que se descubrió en el juicio es que el padre de Florence había muerto en 1988 de una forma bastante curiosa, en un accidente doméstico cuando se cayó de una escalera. Y la única persona que estaba ese día con él era Jean-Claude. Y que estaba sujetando la escalera, ¿no? No se sabe, pero claro, a la luz de los acontecimientos, esa muerte que en principio había sido un accidente quedó bastante en duda. Porque encima el suegro de Jean-Claude
era uno de los que le había prestado mucho dinero precisamente. Entonces cabe la posibilidad, concretamente le dejó 160.000 euros. Entonces cabe la posibilidad de que le dijera, oye, justo necesito los 160.000 euros, no sé qué. ¡Pum! Te tiro de la escalera. A ver, yo la duda no la veo. Yo tampoco. No sé dónde está, ¿eh? Y bueno, en el año 2021, o sea, hace nada, ¿Ya? Jean-Claude consiguió, después de 25 años, salir de la cárcel bajo libertad condicional. Pasaron movidas por el medio, Qué pero bueno, fuerte. no me parecieron interesantes. Y está ahora mismo internado en una abadía benedictina junto con 60 monjes y tiene prohibido todo contacto con cualquier ser humano prácticamente. Qué fuerte. Es muy fuerte. Pues mira, mejor que estés ahí. Sí, es como que le dijeron, puedes salir, pero si vas a esta abadía benedictina con 60 monjes. Porque ahí estás controlado, por lo menos. Sí. Y bueno, ya como curiosidad final, un escritor llamado Emmanuel Carrère escribió un libro llamado El adversario, contando pues toda esta historia, ¿no?, de Jean-Claude, que se hizo como muy famoso este libro, y incluso se hicieron hasta 3 películas basadas en el libro. Una de ellas española, que se llama La vida de nadie. Yo no la vi, no la puedo recomendar porque no la vi, no soy coral, pero estuvo nominada a un Goya. Ah, Así que, bueno, pues seguramente está guay. Y Sí, no la seguramente mucha conozco. gente la vio, pero yo no la conocía. sí, pues ya nos comentaréis si la viste. Ya nos comentaréis. Y bueno, hasta aquí mi caso. Me pareció fuerte el final. Es muy fuerte. Y es que no tenías que matar a nadie. Adiós, es que encima toda esa gente. Es que si haces algo horrible, vete, desaparece. Créate una nueva personalidad como hace mucha gente. ¿Y cómo llevamos haciendo 18 años? Sí, solamente tenías que decir que eras pues cualquier otra cosa. No sé, astronauta, Sí, tortuga ninja. por ejemplo, y te ibas al mar a nadar. Y como de heavy es Chantal, que se libró de ser asesinada sin ella siquiera ser consciente de ello. Ya. Wow, Porque claro, ella no sabía que había matado a toda esa gente ya. Este chiquito. Y siempre Jean-Claude. tenía una excusa, porque lo del tumor podía ser como que tuviese comportamientos agresivos por culpa de un tumor Sí. y de repente Y podría ser, te da pena. Pero yo qué sé. En Sí. fin. Ahora, cuando quieras, todo tuyo. Bueno, pues vamos allá, que mi caso es súper, súper duro. Porque en el piso 17 del número 198 de la calle Mosqueta ocurrió uno de los casos que más conmocionó a la capital mexicana en las últimas décadas. O sea, en Ciudad de México ocurrió Exacto. esto. Vale. Sí. Y vamos con la historia. José Luis Calva Cepeda nació el 20 de junio de 1969. Calva Cepeda. Sí, le iba a decir, ¿tiene un nombre? Sí, sí. No tengo palabras. Sí. Bueno, el caso es que su padre murió cuando tenía 2 años, año y medio, 2 años más o menos. Y su madre, Elia, solía llevar a hombres desconocidos a su casa. Y además le obligaba a su hijo a llamarles papá. Así que, en general, con su madre vivió un montón de violencia. Vale. No solo de este tipo, violencia psicológica, sino que además un día de Reyes sorprendió a su hermana y a su madre cuando colocaban los juguetes. Y su madre se enfadó muchísimo y nunca más le volvió a comprar un juguete. Además, otro día rompió una figura de porcelana y su madre le pegó y fue por toda la casa repitiendo, eso no se hace. Y después lo dejó en el jardín para que durmiera toda la noche. Ay, Dios. Sí, y luego Se lo como que... maltrataba la madre. Sí, porque esa espiral de violencia como que fue creciendo y creciendo. Porque, Poco a poco creció. porque le golpeaba con el cable de la plancha y una vez llegó a quemarlo en la cocina. Le quemó las manos, como que se las puso encima de la cocina. Flipo. Con todo encendido, claro. Y por si tener una infancia tan traumática no era suficiente, cuando cumplió 7 años fue violado por un chico llamado Tirso. Ay, Dios. Sí, que esto hizo que se volviese súper solitario y retraído. Y Tirso era un chico de 16 años que estudiaba en una academia militar, que era un amigo de Jorge, su hermano mayor. Vale, o sea, como un amigo de su hermano lo violó. Sí. Y Tirso me violó, le dijo varias veces a su hermano. Y años después lo llegaron a buscar y le dieron una paliza. Pues perfecto. Sí. Venganza. Sí, sí, que no me parece nada mal. Bueno, pues el caso es que aún así toda esta violencia no acabó aquí, porque un día uno de los amantes de su madre intentó abusar de ella y uno de los hermanos de José Luis Calva la defendió y le dio una paliza a este hombre. Pero su madre, porque le tenía manía a su hijo, le echó la culpa. O sea, le echó la culpa a José Luis Calva. Y lo echó de casa a los 11, 12 años tenía en ese momento. Joder.
Que dices tú, ¿pero qué culpa tenía el chaval? Pues es que su madre yo creo que lo odiaba. Sí, era la excusa que necesitaba. Sí. Y él, para sobrevivir al estar en la calle, pues se dedicó a cuidar coches y después consiguió una caja para limpiar zapatos y con ese dinero que conseguía compraba juguetes. Pero, aparte de esto... Ay, qué riquiño, comprando juguetes. Sí. Pero lo peor es que empezó a prostituirse para poder sobrevivir, porque Dios. no le llegaba el dinero. Y un niño pequeño. Sí. Y toda esta vida también le llevó a refugiarse en el alcohol y las drogas. Porque al final, una vez acabas en la calle, también es muy fácil criticar, no, es que se droga, es que bebe. Claro, pero estás en la calle y a veces la manera de evadirte de todos tus problemas, que no lo justifico, pero es muy complicado, sí. claro, cuando no tienes una estabilidad, decir que no a drogarte. Ya. Bueno, pues así se convirtió en un niño callejero. Hasta que unos vecinos, que le dieron mucha pena esta situación, le dejaron una habitación en la azotea del mismo edificio donde él había vivido antes. Y desde donde estaba podía espiar a su madre y a sus 5 hermanos, que no lo dije antes, pero eran Jorge, Guadalupe, Patricia, Claudia y Helen. Vale. Y tenía toda esa muchísimo rencor a su familia, sobre todo hacia su madre, por haberle echado. A ver, normal. Sí, sí. Y bueno, siguió ganándose la vida, vendiendo como trabajos en las calles de Ciudad de México. Que otra de las formas que tenía de ganarse dinero, como con el paso del tiempo, fue escribiendo poemas y vendiéndolos. Como que iba por los diferentes locales de allí y les vendía pues los poemas a la gente que estaba por allí, a los comerciantes. Y en 1996 conoció a una chica a quien realizó un trabajo de sanación. Como que se dedicaba un poco, le gustaba un poco la brujería. O sea, era un poquito hijo de la luna. Sí. También, de repente. Eso, él buscaba como cosas a las que dedicarse, pues limpiando zapatos, escribiendo poemas, Limpiando con maldiciones obras gitanas. de teatro, sí. Bueno, Pues con brujería, un poco lo que iba apeteciéndole un poco, bueno, ¿no? Pues ella era polifacética. Sí. Y esta mujer... Era un poco como tú, tenía todos los trabajos. Todos los trabajos del mundo. Era un poco como Barbie. Y tú, Cada día con un trabajo. Y tú, INEM, Sepe. Sí, un poco así. El caso es que esta mujer que conoció se convirtió en su esposa y en la madre de una hija. Pero después se divorció de él y ella se fue a vivir a Estados Unidos en 2001. Y por culpa de esto él cayó en una fuerte depresión porque no volvió a ver a su hija. Y sí que es verdad que antes ya había tenido una hija con otra mujer, como que le pasó con 2 mujeres esto mismo. Como que lo conocieron y dijeron chao. Y tuvo 2 hijas diferentes. Vale. Bueno, O sea, como que todo iba bien hasta que lo conocían. Claro. Y luego decían, sí. no. ¿Por qué? Porque era Entiendo chusma. Empatía por tu parte. ¿Por qué? De wow, qué bien va esta relación hasta que te conocen. No. Oye, no, pero él lo conocieron pa' mal. Porque la primera, pues no sé. Claro. No sé por qué se divorció. Gracias. No sé por qué se divorció la primera. Pero es verdad que en este segundo caso tuvo mucho sentido. Porque en este mismo año, en 1996, esta mujer que tenía se enteró de que había abusado de una niña de 8 años. Ya, sí, igual es verdad que eso a ti no te pasa. Claro. Vale, pues a los 33 años ya estaba divorciado, había pasado por una fuerte depresión, económicamente le iba muy mal y además perdió la pista ya de sus hijos. Y más tarde volvió a empezar una relación con otra chica, que era Alejandra Galeana, de 32 años. Alejandra estaba separada y tenía 2 hijos y vivía en la colonia Gabriel Hernández, al norte de la Ciudad de México. Vale. Pues en el año 2006 había aparecido en el programa de televisión La Entrevista para contar que no podía ver a sus hijos porque su exmarido se los había quitado durante meses. Como que fue al programa para contar esta historia y ver si podían ayudarla. Vale. Y bueno, realmente hay imágenes de ella hablando y contando una historia muy dura porque, jolín, eran sus hijos y su expareja no se los dejaba ver. El caso es que gracias a esto, y a un buen abogado, lógicamente, Alejandra pudo volver a vivir con sus hijos. Y ella quería rehacer su vida. Trabajaba en una farmacia cuando, aquí tendrá relación la historia, José Calva fue a comprar un ibuprofeno y se quedó prendido de ella. O sea, como que dijo, se enamoró. ¡qué chica tan guapa! Vale. Sí, dijo, el amor de mi vida.
Entonces, cada día volvía a la farmacia y se inventaba que tenía tos, que le dolía la barriga, que estaba malito. Y claro, aparecía con bombones, flores y poemas de amor, que eso le encantaba. Y él en ese momento tenía 38 años, como que tampoco tenían unas edades tan diferentes. No. Y claro, estaba como coladísimo por ella y como que todos los días la intentaba conquistar y conquistar con regalitos. Y ella, que había pasado como por una relación súper dura, como que no quería abrirse al amor, a conocer a nadie, pero claro, al aparecer una persona, como que todos los días se estaba preocupando por ella y haciendo detalles, pues dijo, venga, va, le voy a dar una oportunidad a este chico que parece encantador. Así que los dos empezaron a salir. Y ella estaba como muy emocionada porque veía como que la cosa iba muy bien. Tan emocionada que se lo presentó a su familia. Sin embargo, solo tardó 3 meses en darse cuenta de que este tío era bastante estúpido. Ya, que era un turbio. Claro, era un turbio, porque realmente sabemos que esta persona como que no tenía ni oficio ni beneficio. Que a ver, que también le había tocado una vida dura, es verdad. Sí. Pero de repente pues no había abusado de una chica de 8 años. Bueno, eso ella no lo sabía, ya, entiendo pero yo. Quiero decir, era un tipo de persona que abusaba. ¿Sabes Claro, lo que sí, quiero decir? pero se dio cuenta como que no tenía una vida estable, Ya. que estaba en la calle, que se drogaba, que no tenía una vida. Ya, que no era lo que buscaba. Claro, que no era lo que buscaba. Y además a esto tenemos que sumarle que él era controlador, posesivo, tóxico y encima, ya digo, tenía todos estos problemas con el alcohol y las drogas. ¿Sabes que una vez, no me acuerdo cuándo, pero dije... Es que nos lo puso el otro día un chiquito en comentarios y me hizo tanta gracia que como que yo dije, eres tan tóxica como el plutonio empobrecido, no el uranio empobrecido. Como que nos inventamos un elemento radiactivo, ¿no? En plan, genial. que fuera pues empobrecible. No sé si me explico. Y como que nos puso algo rollo. El plutonio empobrecido como concepto nuceral, o no, nucelar, me parece bastante maravilloso, como nuclear. ¿Sabes? Como lo del capítulo de Los Simpsons. Sí, sí. Me pareció como bastante perfecto. Porque ¿cómo nos gusta inventar? Nos encanta, eso es el pan de cada día. Bueno, el caso es que esta persona como que era chusma. Sí. Y además empezó a presionarla con que le diese dinero. Así que ella, que ya venía de la chusma de su exmarido y sabía detectar a gilipollas, le dijo chao y lo dejó. Vale, pues me parece perfecto. Sí, que esto ocurrió en el mes de septiembre. ¿Qué diría Luna aquí? Sí, ¿qué dijo? ¿Septiembre? Ah, sí. O sea, por la canción septiembre. Ya, no, sí. ¿Y yo qué dijo Luna aquí? Septiembre. Un temazo, por cierto. Temazo. Bueno, el caso es que el 5 de octubre de 2007, cuando ya habían pasado 15 días, Alejandra llevó a sus hijos como hacía cada día a casa de su madre, porque los dejaba allí y luego se iba a trabajar. Entonces su madre, mientras tanto, los cuidaba. Pues Alejandra siempre avisaba a su madre al llegar a su trabajo, a la farmacia. Sin embargo, ese día su madre no recibió ninguna llamada de teléfono. Y claro, se empezó a preocupar, pero dijo, bueno, pues me llamará más tarde. Pero claro, su familia empezó a llamarla, pero su móvil parecía que estaba apagado. Y decidieron llamar a la farmacia a ver qué sabían de ella. Y allí es cuando les contaron que ese día no había estado en ningún momento en la farmacia. Así que ya la preocupación fue mayor. Y llamaron a la policía. Y aquí la policía se puso en contacto con el primer sospechoso, que es el marido o la pareja. Y José Luis Calva les dijo que no la había visto desde hacía 15 días. Y siguieron llamándolo, en plan, pues hacerle interrogatorios para hablar con él, pero ya no contestó más. Y no pudieron volver a contactarlo. Entonces, bueno, como que la policía se despreocupó y dijo, bueno, pues ya otro día trabajamos. Ya si eso, la semana que viene. Sí, dijeron, es que nos dejamos en la nevera una caja de donetes. Claro. Puede desaparecer. Nada, mejor nos dedicamos primero a esto y luego ya. Claro. ¿Qué es más importante, la desaparición de una persona o la desaparición de los donetes? Donetes. Claro. 100%. Bueno, el caso es que la familia de Alejandra pues no estaba muy de acuerdo con esta teoría de que eran más importantes los donuts. Entonces siguieron buscando a Alejandra y intentaron como hacer una investigación un poco por su cuenta para presionar un poco. Así que Karina, la hermana de Alejandra, Daniel, que era como un muy amigo de Karina, y la madre de Alejandra, que estaban cansados de que la policía no hiciese nada, fueron hasta casa de José Luis a hablar con él. Y aquí la madre de Alejandra, cuando timbraron y lo vieron y estuvieron hablando con él,
dijo, uy, qué raro, porque le vio que tenía unos arañazos en el brazo. Entonces esto como que le pareció un poco sospechoso, ¿no? Ya. Y Daniel, el amigo este que te decía de Karina, vio a un chico que estaba lavando coches por allí, como por el barrio, ¿no? Así que le enseñó una foto de José Luis Calva y le dijo que era su amigo y que quería darle una sorpresa y que si lo veía, que le llamase y que como que le pagó una cantidad y le dijo, mira, te pago más si tú me avisas cuando lo veas. Entonces como que se quedó con esto. Y sobre las 2 de la mañana del 8 de octubre, Daniel recibió esa esperada llamada de teléfono y era este chico que le decía que había visto a José Luis Calva sentado en un parque drogándose. Así que Daniel fue hasta allí con la policía y dijo, mira, está aquí, lo estabais buscando, lo tenéis aquí. Entonces, como que estaban todos reunidos y hablaron con José Luis. Y este volvió a decir que él no tenía nada que ver con la desaparición de Alejandra. Les dijo, mira, si queréis quedaros más tranquilos, yo os enseño mi casa. Entiendo que la policía le dijo, vale, Ya. pero demuéstranoslo. Y él aceptó y los llevó hasta allí. Bueno, pues estaban subiendo las escaleras cuando notaron como un fortísimo olor. A mierda. Sí. Como mal, que olía mal. Como a cadáver. Vale. Para que te hagas una idea, ¿no? Vale. Y claro, la policía dijo, uy, qué raro. Y además, si tú realmente tienes un cadáver allí, ¿por qué estás llevando a la policía hasta tu casa? Ya, sí que es raro. Vale, pues resulta que José Luis Calva tenía un plan. Escapar saltando por la ventana. Entonces, nada más entrar, echó a correr y se lanzó por la ventana. Ah. Entonces se cayó como en el suelo, pero No, claro, sí que es verdad que si te lanzas por la ventana, ¿no? Caer en el cielo, no vas a caer. Bueno, pero quiero decir que no era un terreno como de tierra ni nada, sino que era como Hormigón. que se hizo bastante daño. Sí, también es verdad que ¿cuál plan tenías saltando por la ventana? No hacerte daño, que es que eso solo te pasa si eres una cartulina. Pues se creyó cartulina. Entonces se cayó como en el suelo y se hizo mucho daño, pero se levantó y echó a correr otra vez. Entonces cruzó la calle. ¿Pero qué pasó? Que lo atropelló un taxi. Estaba pensando, buah, ¿te imaginas que lo atropellara un coche? O sea, no solo fue que se cayó y se dio un golpe, sino que encima van y lo atropellan. Entonces como que me imagino a la policía mirando por la ventana viendo toda la escena. Diciendo, míralo, qué ridículo está haciendo. Sí, como vamos a simplemente observarlo. Y él como chocándose con todo, Y la siendo policía, atropellado. déjalo a ver si escapa, si no tenemos que trabajar. Y él como impidiéndoles todo el rato a la policía no trabajar. Claro. Y él, "Joder, es que está ahí al lado. Es que me acaban de atropellar". Claro. Entonces, con todo esto, se fracturó el cráneo y se hizo un montón de heridas. Así que, claro, tuvo que venir a emergencias a llevárselo. Entonces, claro, ya lo tenían, realmente. Sí. Estaba hecho. Y la policía aquí aprovechó para inspeccionar el piso. Bueno, pues encontraron en un armario el torso mutilado de Galeana, o sea, Alejandra Galeana, su novia. Le faltaba el brazo y la pierna derecha. Y el resto del cuerpo estaba en la nevera. Además, había una sartén con carne humana cocida y un plato con carne frita y cubiertos. Qué asco. Y además, había huesos humanos dentro de una caja de cereales cornflakes. Wow. Sí, que Wow. encima era cornflakes. ¿Era esa marca en Sí, concreto? porque hay una foto de los cereales. Vale, O sea, de la caja, flipo. no los cereales. Y una bolsa de basura llena de zapatos de mujer. Por eso pensaron que podía haber otras víctimas. Claro. A ver, también es verdad que él hacía obras de teatro, entonces como que había ropa de mujer y había como prendas. O igual era fetichista también, de repente los zapatos, yo qué sé. Había cosas un poco turbias ahí Qué que raro. luego como que veremos. Y también se encontraron un plato de restos humanos sazonados con limón. Por ejemplo. A ver, él dijo que no se iba a comer el cadáver, pero claro, que ese cadáver era para dárselo a los perros, que por eso lo tenía guardado. Pero no cuadra con que estuviese sazonado con limón. Ni cocinado. En plan, Ya. el perro podría comerlo crudo. Esto lo estás inventando, Claro. José Luis. Claro, por eso se supone que no era para los perros. Se lo está inventando. Se lo estaba Calva inventando. Cepeda se lo está inventando. Sí. Y además hay una fotografía de él después de que la policía entrase en su casa en la que se le ve sentado en una banqueta con un jersey y guantes negros, un pantalón azul y sangre en su cara y en su cabeza, mientras es ayudado por un enfermero de la Cruz Roja.
O sea, como que hay la imagen esta No la tal voy a cual de poner. cuando tuvo el accidente. No necesitamos verla. Y también se realizaron varios análisis a la carne encontrada en su piso para determinar si comió los restos de su víctima y su novia. Pero la prensa no esperó como la confirmación de los análisis porque no importaba si se comía cadáveres o no, porque como que les importaba un poquito más el morbo. Y durante meses hubo titulares donde lo bautizaron como el poeta caníbal o el caníbal de la Guerrero. Y hasta hoy se le conoce así. El caso es que estuvo varios días en el hospital por la contusión en la cabeza y bueno, ahí estuvieron como interrogándolo. Y negó ser un caníbal, pero sí dijo que la había matado a su novia. Dijo que se habían peleado por una tontería y como que habían discutido y que su decisión fue pues matarla. Flipo, ¿eh? Y según los fiscales, él mutiló el cuerpo de su novia y para deshacerse de él se lo dio a los perros de la calle para que se lo comieran. Ya, la mítica. Bueno, pues resulta que los psicólogos y los fiscales dijeron que era un hombre carismático, pero un mentiroso compulsivo que disfrutaba dominando a las mujeres. Y que a veces lo que hacía era convencerlas para que le compraran sus poemas en la calle y también para eso, para como Sí. conquistarlas y que le hicieran caso y todo eso. Sí, como forma de manipularlas. Sí, exacto. Y en su casa se encontró un altar con un cráneo falso, películas porno, de terror y de violencia explícita y libros sobre magia negra. Pero es que lo curioso es que uno de estos libros como que estaba escrito por él, pero no lo había acabado. Y lo había titulado Instintos caníbales o 12 días. Y aquí se podía leer: cuando surgen las intrigas, cuando vuelven las evocaciones, cuando la pasión se convierte en ira, cuando la venganza se torna en obsesión, surgen los instintos caníbales. Wow. Y esta novela que había escrito, estaba en proceso de escribir, tenía en la portada la fotografía de un hombre parecido a él, pero utilizando una máscara similar a la que Anthony Hopkins llevó cuando interpretó a Aníbal Lecter. La película esta tan conocida en la que Hopkins interpreta a un doctor genio que se come a sus pacientes. Para pues, las dos personas en el mundo que no sepan cuál es. Exacto. Y bueno, Vaya peliculón. Sí. No la vi. Pero bueno, sí. Pero sé que es conoces aún conocida, así, claro. Bueno, el caso es que, como os dije, este poeta caníbal se ganaba la vida vendiendo su trabajo en las calles de México. Pues se presentaba como reportero, novelista, actor o dramaturgo. Y decía que había trabajado con actores como Angélica Val, Jorge Ortiz de Pinedo y Mauricio Herrera. Que yo tampoco sé quiénes son. Por tu cara, entiendo que no. Y escribió... Es que yo no hablo nada de poesía, ¿eh? No, y entiendo que son personas... No, son actores. Ah, son actores. Bueno, pues no hablo Entiendo nada que de son- actor mexicano. Claro, entiendo que son de allí y no conocemos. Y escribió sobre 800 poesías y novelas infantiles y 100 canciones y 20 obras de teatro. Como que le encantaba escribir. Era su pasión. Y cuando se hizo mayor, aún se acordaba de aquella violación, porque escribió en una libreta: soy José Cepeda, nací en el 69, tengo pulmones enfermos, corazón grande, huesos frágiles, nariz profunda, bebedor de mezcal sin gusano, canoso por herencia, grande bolsillo y escaso de propiedades, pero rico espiritualmente, sexual desde mi juventud, tardía madurez, admirador de la belleza de la mujer. Wow. Claro, y esto ya es un poco turbio también. Sí, huele... Como que no nos quiere gustar. Huele a Barón Dandy. ¿Sabes lo que te quiero sí, decir? un poco sí. No, mal. El caso es que él, lo que se dijo es que tenía una desviación que lo llevaba a matar a mujeres. Y como que en todas estas víctimas veía representada a su madre. Además, uno de los peritos que lo examinaron dijo que Elia, su madre, como que había tenido un papel decisivo en la vida de este chico. Porque ella, si le decía que una mujer no le convenía, como que él se deshacía de ella matándola. Y los policías le preguntaron a su madre qué pensaba de lo que había hecho su hijo cuando lo fue a visitar en el hospital de Xoco. Y dijo: esto es problema de él, que él lo resuelva. Además, yo soy inválida y no puedo estar moviéndome. Como que su madre pasaba de él. Pasaba de su cara muchísimo. Realmente sí. Y en sus primeras declaraciones, que fueron el 11 de diciembre de 2007, dijo que era, pues eso, como ya sabíamos, adicto al alcohol, al tabaco y a la cocaína. Y además que tenía diferentes trastornos psicológicos. Y, que sepamos, no era la primera vez que había sido arrestado, porque por sus antecedentes se sabe que en 1996 fue arrestado por posesión de arma blanca.
y también pues lo que le había hecho a la niña. Y también dijo que sentía remordimientos por la muerte de Alejandra Galeana. Y además reconoció haber asesinado y mutilado su cuerpo después de la pelea que sabíamos. Pero dijo que estaba borracho y drogado. Y también contó que había limpiado todo para después cocinar y sazonar los restos humanos para dárselo de comer a los perros que había encontrado en la calle y todo eso. Como que era la manera de deshacerse de ello. Y nada, fue investigado y lo vincularon por lo menos con otros 2 asesinatos. Por eso decía que se habían encontrado zapatos, pero entiendo que no todos eran de las mujeres, sino de algunas que había matado. Pero se supo eso, por lo menos estos 2 asesinatos. Pero bueno, en realidad la intuición ahí de la policía fue como correcta. En Hombre, plan de, sí. oye, esos zapatos salen, sospechoso. ¿sabes? Sí, y uno fue el asesinato de una trabajadora sexual que encontraron su cadáver en abril del 2007 y el segundo lo encontraron en otra zona en el Estado de México, donde identificaron a la víctima como Verónica Martínez Casarrubia. Vale. Y estas 2 chicas por lo menos sí sabemos que las mató, pero bueno, tampoco se sabe si hay más víctimas. Ya. Exacto. Que podría ser realmente. Hombre, seguro que sí. Y su abogado dijo que estaba arrepentido y que no parecía tener tendencias suicidas, porque estaba muy emocionado con el libro que estaba escribiendo en la cárcel, que era el libro que estaba escribiendo, ese libro Sí, que le estaba turbio. encantando. Ya. Sí. Bueno, pues como que este libro era lo que le da una razón para vivir, entonces como que no se podía suicidar. Ya sabes que pueden activar el protocolo de suicidio y que siempre hay como riesgo a... Bueno, el caso es que su abogado se equivocaba, porque en la madrugada del 11 de diciembre de 2007 no se presentó a la llamada de todas las mañanas en la cárcel para pasar lista. Así que se suicidó entre las 6 y las 6:30. Wow. Sí. Lo encontraron colgado con su propio cinturón del techo de su celda. No, pues ¿Y yo eso? no pensé que se fuera a suicidar, ¿eh? Sí. Y mira que le gustaba escribir, pero no dejó ninguna nota. Y su abogado confirmó todo y dijo eso, que se había ahorcado en su celda. No, claro, ¿qué va a decir? Sí. Y Soledad Garavito, que era la madre de Galeana, dijo: no le deseo la muerte a nadie, pero siento que esto es justicia divina. No siento placer en la muerte de este hombre, pero he visto que existe un Dios y sé que Él está conmigo. Claro, al final dices, pues mira, mejor que muera y que desaparezca mi problema. Pero a la vez piensas, no ha cumplido condena por haber matado a mi hija. Ya. Y otra de sus exnovias, que se llamaba Olga Lidia, también contó que había estado viviendo un tiempo con él en casa de sus padres y ella era una profesora de México y tenía una relación normal con él hasta que después de 4 meses se fueron a vivir a casa de los padres de ella y ahí resulta que él ataba a esta chica, a Olga Lidia, para satisfacer algunas fantasías sexuales y que la obligaba a ver películas de zoofilia y pornográficas. Dios. Sí. Y dijo, cuando cerraba la puerta, Cepeda se transformaba, me maltrataba y me amenazaba con hacerle daño a mis padres si intentaba abandonarlo. Llegó a golpearla por lo menos en 2 ocasiones. Pero golpearla te hablo de palizas, porque No, claro. normalmente, pues ya digo, era súper violento con ella. Y un detalle que no os he dicho, que por eso decía lo de los zapatos, era que en su habitación se habían encontrado una cuna con ropa de bebé, que era muy raro. Ya. Bueno, pues en sus escritos él dijo que fantaseaba con ser madre y dar a luz a un bebé. Estaba fatal. Estaba mal, además le gustaba como vestirse de mujer y tenía como cosas muy... Ya. Sí, que se notaba que había ahí mommy issues. Sí, exacto. Y además como que todo lo relacionado con las mujeres. Era como que al haber tenido esa infancia como que no estaba bien todo en él. Ya, no estaba todo y ubicado. sí que debía de tener algún problema de trasfondo. Ya. Con todo lo que había vivido. Y da mucha pena porque realmente esta persona se tuvo que prostituir y tuvo que vivir una vida muy dura, pero eso no justifica todo lo que hiciste. No, está claro, está claro. Y nada, otra casa de un caníbal. Por si no era suficiente. Y ya llevamos varios esta temporada, por eso. Y era un caso de México. Sí. Porque luego, si no nos dicen, uy, hace mucho que no traéis un caso de México. Ahí tenéis. Sí. Y bueno, hasta aquí el capítulo de hoy. Hasta aquí, porfa, que no os cuesta nada. Tengo que pedirlo, seguidnos en Spotify, por favor, y comentadnos. En Podimo, en Amazon Music. Eso es. Y ya. Y ya. Eso es todo lo que tenéis Tampoco que hacer. pedimos tantísimo.
Y ya. Y en Podimo. Sí. Y en Spotify. Y nada. Y hasta la semana que el viene. lunes. Chao.